Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos reencontramos hoy lunes, ya 12 de enero de 2021. 12 de enero de 2021. Bienvenidos sean todos ustedes a este que es su espacio, a la misma hora de 5 a 6 de la madrugada por Telecentro, Canal 13. Soy Miguel Otañez, yendo los próximos 60 minutos con las principales informaciones para el día de hoy. Miren, y vamos primero a conocer las cifras que ayer reveló el Ministerio de Salud Pública. Tenemos siempre que conocer las cifras de cómo va evolucionando la COVID-19 para poder situarnos en contexto y analizar pues las principales situaciones que se están dando en el país, no solamente en materia de salud, sino también en materia de economía aquí en la República Dominicana y otros malestares sociales que está generando la COVID-19. Bueno, y ahí lo tienen en pantalla. Son 1.459 casos confirmados para un total acumulado de 182.103 acumulados, ¿verdad? Fallecimientos, 3 fallecimientos, eso fue en las últimas 24 horas, partiendo del sábado de la mañana al domingo en la mañana, para un total acumulado de 2.427 fallecidos. Un total de recuperados de 978, para un acumulado de 138.076, es decir, desde marzo al día de hoy tenemos 138.076 recuperados, mientras que en las últimas 24 horas cuantificadas del Ministerio de Salud Pública 978 casos. Descartados en las últimas 24 horas, ¿verdad?, contabilizadas por el Ministerio de Salud Pública, 3.474 casos para un total acumulado de 727.774 casos. Y muestras PCR realizadas en el fin de semana, 8.766 para un total realizada, el histórico, ¿verdad? 909.877. Vamos a conocer la ocupación hospitalaria, señores, que ha sido realmente una de las grandes quejas y reclamos de la población, que dicen algunos que no encuentran camas. La ocupación de pacientes con coronavirus continúa en aumento. El 60% de las unidades de cuidados intensivos están ocupados. Ustedes recuerdan que al menos la pasada semana estaba ya en aumento e iba por un 58%. Bueno, pues ya la tenemos en un 60% la ocupación hospitalaria. Señores, todo este contexto, es decir, todos esos números que vimos, al final, están creando un malestar social. ¿Por qué? Miren, aunque las cifras son significativas, porque no podemos decir, señores, que estas cifras son para estar tranquilos. No. Si usted lo analiza en frío, estos datos están revelando mucho de cómo va la situación en República Dominicana del coronavirus. ¿Cómo va la situación? Pero hay algo que se está dando ya desde hace unos meses y que está provocando mucho malestar. Y es cómo se ha polarizado la población entre aquellos que han decidido respetar o entender el toque de queda y aquellos que lo están incumpliendo o que en su defecto lo están respetando, pero están reclamando que éste se elimine o se modifique significativamente. Por ejemplo, durante este fin de semana se viralizaron varios videos, pero también muchos comentarios se conocieron en contra del toque de queda. ¿Y cuál es el principal clamor en contra de esta restricción del toque de queda? El principal clamor es de muchos pequeños y medianos comerciantes, es que sus negocios están siendo víctimas de estas restricciones, porque o no pueden abrir o no pueden operar en su totalidad, lo que está generando para ellos grandes déficits y en algunos casos ya la quiebra.
Pero hay que situarse, señores, hay que situarse para entender todo esto con una visión un poco más amplia, una visión de cómo anda la situación a nivel mundial en materia económica, para uno hacerse una idea de por qué también aquí están reclamando, pero también para entender, señores, de que el contexto global en materia económica no es aislado de lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana. Es decir, nuestra situación no es exclusiva. Nuestra situación económica, la de usted, pequeño y mediano empresario, no es una situación exclusiva. Claro, esto no es para que usted diga, bueno, pues entonces tengo que conformarme. No, no se trata de buscar conformidad, sino de situarnos en el contexto global para poder tomar decisiones sobre la base de lo real y no sobre la base de una emocionalidad, muy fruto de todo este estrés que ha provocado la COVID-19 y que seguirá provocando. Bueno, pero ¿qué ha pasado a nivel mundial? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es que tenemos una economía, señores, que dio un frenazo en el año pasado. Una economía que dio un frenazo y que todavía tiene muchos meses, que está intentando arrancar en algunos casos. Y cuando ha querido tomar un impulso, se ha detenido. O más bien ha sido detenida por la COVID-19. Nosotros estamos hablando, señores, de la caída más pronunciada, óigame bien, la caída más pronunciada luego de la Segunda Guerra Mundial. La caída más pronunciada luego de la Segunda Guerra Mundial en materia económica. Lo que quiere decir que estamos frente a una situación de desastre casi similar a la que provoca una guerra. Casi similar. Y ahí podemos decir que hay dos similitudes. Por lo regular la gente sabe cómo inicia una guerra, cómo se desarrolla una guerra, pero también sabe la incertidumbre que provoca una guerra por no saber cuándo termina. Lo propio estamos viviendo en este momento, señores. ¿Mm? Lo propio estamos viviendo en este momento. Nadie sabe cuándo esto puede detenerse. Quizás la gente pueda hacer una proyección en base al contexto actual, pero no es real. ¿Qué pasó el día de ayer? Japón anunció que ha encontrado una tercera mutación del virus, es decir, una cepa diferente a las dos que ya conocíamos, lanzando mayor preocupación que la primera por la velocidad con la que se contagia. Ya nos resulta que tenemos una cepa diferente a la primera, diferente a la segunda, es decir, a la de África y Reino Unido, y una tercera de la que no sabemos nada. No sabemos nada. Y si usted se va económicamente hablando a lo intangible, todo esto, ¿qué genera? Una incertidumbre en los mercados. Pero el saldo al día de hoy, ¿cuál es? Millones de personas sin empleos, millones de personas que han sido, eh, suspendidas y billones de dólares inyectados por los gobiernos a la economía para tratar de tener subsidios sociales, para evitar que la gente entre de nuevo en la pobreza. Pero evidentemente todo esto ha marcado significativamente la situación económica mundial. Significativamente, países que están prácticamente al borde de volver a la pobreza. Países en vía de desarrollo que están frenados y posiblemente con la reversa puesta hacia la pobreza nuevamente. Entonces, señores, la situación global es complicada económicamente, complicada. Y si no actuamos para tratar de seguir conteniendo el virus
o para controlarlo en los territorios que ya está presente, se va a complicar aún más la situación económica. Se va a complicar más. Mire, se presentó un plan de turismo aquí en República Dominicana para relanzar el sector. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay muchos vuelos que no pueden entrar a República Dominicana, pero también gente que aunque pueda salir de su país, no quiere. Aunque pueda salir de su país, no quiere. Por genera. Entonces, hay una situación económica complicada, pero además inédita en el planeta. Usted tiene, por ejemplo, le voy a dar un dato. 651 millonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 30%. Es decir, a 4.000 billones de dólares. Dígame bien. Pero eso es un exclusivo club. Por ejemplo, norteamericano, pero lo propio ha pasado en China. La economía china es la única que se proyecta que crecerá este año en un 8%. Bueno, y Corea también. Corea del Sur. Pero ¿qué ha pasado con otros países? Que no es que están creciendo, sino que sus números están mejorando aún en negativo. Es decir, si decrecieron un menos 5%, quizás lleguen ahora a un menos 3%, por ejemplo. Por ejemplo. Pero se está hablando, se estima, señores, de que unos 250 millones de personas podrían estar, podrían estar al borde de enfrentar la pobreza y la pobreza absoluta. Porque estamos hablando de que al menos la mitad de la fuerza laboral mundial está detenida o han perdido sus medios de subsistir. Entonces, claro, lo local quizás es lo que nos impacta más porque nos afecta directamente, entendemos nosotros al menos. Pero quizás si usted se va al contexto planetario, se va a dar cuenta que, óyeme, innovadores tenemos que ser para poder sobrevivir. Quizás replantear nuestros modelos de negocios. Es decir, antes de seguir dándole tiempo a la COVID-19 y a la economía, si tenemos un modelo de negocios, lo que tenemos es que replantear si verdaderamente ese modelo de negocio se ajusta a este contexto. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando? O sea, los países ricos, por ejemplo, que han comprado la mayoría de vacunas, porque también la desigualdad se ha hecho presente y se ha marcado mucho más durante el coronavirus. O sea, la desigualdad económica y la desigualdad social. Hay países, señores, que su problema no es comprar vacunas, porque desde antes de los anuncios de que tenían ya vacunas preaprobadas, hay países que ya, o sea, pagaron eso. Y ya definieron su logística, su ruta hacia una vacunación y muchos ya están vacunándose. Pero los países en vías de desarrollo, por ejemplo, aquí en República Dominicana se estima que es en marzo que se va a comenzar a vacunar. ¿Y usted cree que esto ha sido por qué? No, por un factor económico, evidentemente. Por un factor económico. Pero ¿qué pasa? Donde se está aplicando esa vacuna, señores, todavía no hay la certidumbre al 100% de que va a funcionar como tal para contener el coronavirus. Porque si de algo estamos claros es que no vamos a volver a la normalidad en un año, en 2 años. No, eso es incierto. Cierto. Entonces yo veo gente comportándose de una forma como si supieran que mañana ya todo esto va a terminar. O como si fuera pasajero, una vez de paso. El COVID-19 no.
no es una vez de paso. Es un virus que quizás se estacione en el género humano por siempre. Bueno, que quizás desde el punto de vista científico conocemos que nos podemos sobreponer a eso como organismo, es decir, crear anticuerpos, hacernos más resistentes, perfecto. Pero mientras tanto, ¿cuánta gente ha muerto? Mira, por ejemplo, en países como República Dominicana, o sea, cómo todavía nuestro estrés va dirigido hacia la cantidad de camas que tenemos disponibles. Las pruebas y el acceso a las pruebas. Todavía no es a la vacunación, es decir, aquí no nos preocupa la vacuna todavía en su totalidad. Nuestra preocupación está dividida en la economía, quizás en mayor medida, si tenemos camas disponibles para los pacientes con COVID, si tenemos pruebas y después entonces la vacuna. Porque todo lo anterior es lo que más nos está. Y en este momento se ha polarizado la población de manera significativa en torno a la economía. Porque hay sectores que están siendo golpeados significativamente. Eso amén de los esfuerzos que se han venido haciendo desde marzo hasta la fecha, tanto el gobierno del expresidente Danilo Medina como el de Luis Abinader. Porque no tenemos recursos ilimitados. No tenemos recursos ilimitados para ayudar económicamente a la población, a los que han perdido su trabajo, a los que están suspendidos, a las empresas que tienen sus operaciones paralizadas. No hay recursos ilimitados. Hay que ver en este momento a cuánto asciende el déficit del Estado Dominicano producto de la COVID-19. Vamos a hacer nuestra primera pausa y tras la pausa entonces vamos a analizar quiénes serían los grandes perdedores de esta crisis económica generada por el coronavirus, así como otras informaciones que son de su interés. Señores, gracias por continuar con este espacio y muy buenos días a aquellos que se integran a partir de este minuto, por supuesto, a la misma hora. Miren, ¿quiénes son? Brevemente voy a compartir con ustedes quiénes serían entonces los grandes perdedores de estas crisis. Me voy a permitir al menos un párrafo de un trabajo que publica BBC Mundo. Dice, por ejemplo, en Estados Unidos, el empleo y el crecimiento siguieron de cerca la evolución de la pandemia, más que los bloqueos aplicados de manera desigual a medida que la confianza en las empresas y los consumidores se desplomaba. Esto es lo que yo le hablaba, señores, de los intangibles, que muchas veces los intangibles inciden más en el mercado que cualquier otro factor. Es decir, la confianza, cuando, por ejemplo, el consumidor pierde la confianza en algún producto del mercado, ¿qué pasa con eso? Se desincentiva el consumo y esos precios caen. Entonces, también los pronósticos no son tan favorables, pero hay algo que sí, señores, está muy esperado. Está muy esperado porque además siempre ha sido a nivel mundial lo que pasa en situaciones de crisis económica. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a sufrir? Bueno, pues los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo donde su población depende de que de la mano fuerte del gobierno de cada país para que agarre a mucha gente y evite que ellos entonces caigan a la pobreza. Es decir, todos esos programas sociales que usted ve aquí, señores, que el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido mantenerlos y en otros casos crear, pues, otros nuevos, ha sido para que para evitar que la gente retroceda hacia la pobreza. Entonces, definitivamente los grandes perdedores de esta crisis van a ser las personas que viven en países en vías de desarrollo, pero también aquellos que son clase media alta. Clase media alta. Porque si también es cierto, señores, que
hay personas que están todavía dentro de la línea de la pobreza o muy cercanas a la línea de la pobreza en este país. Recordemos que para ellos el gobierno establece subsidios, pero mientras tanto la clase media y la clase media alta, que son los pagadores, los grandes pagadores de impuestos en el país, quizás son los últimos que el gobierno ayuda. Y eso no solamente aquí en República Dominicana, eso pasa en todas partes del mundo, porque si se da cuenta, ¿quiénes son los que están reclamando en este momento por el toque de queda? Mientras en los barrios pobres, tanto de la capital como del interior del país, el toque de queda es irrespetado por esa población, no en su totalidad, pero sí en mayor medida. ¿Qué usted se da cuenta? Que en la clase media y la clase media alta hay un reclamo prácticamente al unísono de que el toque de queda le está afectando, sobre todo para sus comercios. Porque son comercios muchas veces que trabajan el día a día, es decir, que es lo servido por lo comido. Si no abren un día, ya eso le afecta su estabilidad económica del mes. Y el que se paseó por la capital este fin de semana, por lo menos en el horario permitido en las mañanas, se va a dar cuenta que muchos establecimientos permanecían cerrados o decidieron, mejor dicho, no abrir. Entonces, sí se ha dado una nueva división producto de esta crisis económica. ¿Y cuál ha sido? Por ejemplo, usted tiene que países se han beneficiado grandemente por su modelo económico. Por ejemplo, Amazon, Netflix, plataformas como Zoom, han visto incrementar no solamente el valor de sus acciones, sino su capital en sí mismo. Y es porque su modelo de negocio se ajusta casi a la perfección a la situación actual. Casi a la perfección. Es decir, todos esos negocios, esos e-commerce que dependían al 100% de Internet, aumentaron sus ganancias. Aumentaron sus ganancias. Por eso le decía al inicio que lo ideal en este caso es que cada uno comience a replantearse su modelo de negocio. Quizás hay oportunidades del mercado, y esto lo digo para que cada quien lo analice de forma particular. Quizás hay oportunidades en el mercado que usted no está viendo y que han sido creadas por la pandemia de la COVID-19. Hace un año nadie conocía Zoom. Aquí nadie conocía Zoom. Nadie hablaba de Zoom. Pero Zoom se ha convertido en este momento en una de las plataformas líderes a nivel mundial en su mercado, líder. Entonces, vamos a identificar, señores, esos nuevos modelos de negocio que puede estar diciéndonos la COVID-19 que tenemos. Miren, saludar la iniciativa de INAPA y su director Wellington Arnott, que estuvo este fin de semana en Asua. Estuvo este fin de semana en Asua y anunció ahí el inicio del plan de ampliación de cobertura, lógicamente, de agua potable en Asua. Señores, donde llega la energía eléctrica y llega el agua potable, atrás viene muy cerca el progreso. No hay ninguna zona que haya podido desarrollar sin energía eléctrica y sin agua. Son dos elementos esenciales. Bueno, dos servicios básicos. Lo que resulta increíble es a veces que usted se encuentre con zonas tan cercanas y que están incluso bordeadas de acuíferos como Asua, que tenga problemas en ese sentido. Claro, muchas veces el propio desarrollo va aumentando la demanda de estos servicios. Y si las instituciones que deben proveer esos servicios no llevan un plan para tratar de seguirle el ritmo, obviamente se va a quedar rezagado y va a afectar el desarrollo de la zona o va a incrementar lo que cuesta desarrollar una zona. Porque ya el que construye, el Estado no puede suministrarle el servicio de agua potable, por ejemplo, en una zona donde no lo hay o donde el Estado no tiene el control de eso. ¿Y qué tiene que hacer quien está, por ejemplo, construyendo? Entonces, lo que tiene que hacer es
hacer una inversión para buscar agua y llevar agua donde la necesita. Bueno, compartir con ustedes también el horario, compartir con ustedes el horario del metro y el teleférico a partir del lunes. Yo sé que muchos deben estar preparándose para salir de sus casas en este momento. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ustedes recuerdan que prácticamente era hasta las 5 de la tarde que funcionaba. Muchas quejas se produjeron en ese sentido. Ese va a ser su horario de lunes a viernes. Repito, de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Los fines de semana, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Ustedes saben que el toque de queda inicia a las 12 del mediodía y van a tener entonces esa gracia de 2 horas para poderse movilizar y transportar en el metro de Santo Domingo. En el caso del teleférico, estará abierto de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, en igual horario que el metro de Santo Domingo, mientras que los sábados de 6 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos iniciará su funcionamiento más tarde en horario habitual de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya podemos decir que en cierta medida no hay excusa porque incluso los empresarios que han dicho que ellos no retienen a sus colaboradores, es decir, a sus empleados, más allá del horario del toque de queda. Aunque eso es extraño porque usted tiene establecimientos como los supermercados que de acuerdo a sus horarios los vi laborando hasta las 12 del mediodía. Por ejemplo, el fin de semana. En ese tiempo, si no hay transporte público, trasladar ese empleado que acaba de salir, salvo en aquellos casos donde el comercio le suministre pues un transporte que debería ser lo ideal. Debería ser lo ideal. Vamos a conocer, amigos y amigas, entonces las portadas de los diarios de circulación nacional de la mañana de hoy. Popular, a tu lado siempre. Presenta. Amigos y amigas, tienen ustedes en sus pantallas el periódico Listín Diario de este lunes 12 de enero de 2021. Acusación de la Procuraduría. Cámara de Cuentas alteró auditorías. Persiguen redes de corrupción interconectadas. Para ellos no hay toque de queda. Es el titular que tiene la principal foto de portada de este diario del día de hoy y corresponde a un grupo de niños que juega béisbol en el barrio La Sursa de la capital, muy ajeno a las angustias entre la población dominicana debido a el incremento de contagios por el nuevo coronavirus COVID-19, enfermedad que hasta ayer había matado a 2.427 personas y contagiado a 182.103 en el país. Además, el Observatorio Global de Leonel Fernández opina de Donald Trump y dice que Trump es ya una sombra del pasado, una pieza de museo. Además, remesas de 2020 fueron mayores a las registradas durante 10 años. Hasta 27 días han durado niños con COVID. Empresarios aclaran que no retienen empleados. Mientras que el presidente Luis Abinader y el presidente Jovenel Moïse vuelven a reunirse, es decir, Jovenel Moïse, que es el presidente de Haití. El editorial que trae este diario, Cordura, Cordura. Así se ve el día de hoy la portada del periódico Listín Diario. Conozcamos la portada del periódico hoy. Hoy comienza serie final del Cibao. Águilas y Gigantes van a un choque inédito en la pelota invernal. Además, Cámara de Cuentas, situación pinta difícil. Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas con el senador Dionis Sánchez. Ahí vemos ahí en la foto. Mientras que también vemos dos fotografías que corresponden a Belki Pérez, encargada jurídica, Henry Batista Santana, encargado de auditoría. La Iglesia reitera que aprobar aborto violaría la Constitución. Incorporar el aborto en nuestra legislación en cualquier circunstancia es un flagrante delito
es una flagrante, violación constitucional, dijo ayer el episcopado, que además recordó que buscan implementar en el país aborto en 3 causales, que la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción y que el gobierno no está por encima de la ley. Mayores de 65 años laborarán en casa. Medida se refiere a empleados públicos dentro del 40% del total. Oficinas laborarán hasta las 3 de la tarde. Julio César Correa nunca fue detenido. La residencia del ex jefe de Edenorte fue allanada el sábado tarde y noche. Empleados de la UAS deben reintegrarse. El llamado lo hizo la rectora basada en recomendaciones oficiales. Además, pronostican pocas lluvias y humedad. El tiempo estará de nublado a medio nublado y agradables temperaturas. Además, Freddy Ginebra dio positivo a COVID. El conocido publicista y gestor cultural está asintomático. Otras informaciones de interés que trae esta portada, dice Abinader y presidente de Haití se reúnen y revisan la agenda bilateral. Los homólogos se reunieron para revisar la agenda bilateral, incluyendo temas relativos a la seguridad, salud, comercio, migración, energía y la evolución del progreso político en la vecina nación. El mandatario dio a conocer el encuentro a través de su cuenta de Twitter. Tormenta Filomena llenó a España de nieve. Los equipos de emergencia en el centro de España despejaron al menos 500 carreteras y rescataron unas 1.500 personas varadas en vehículos, mientras el país empezaba a retirar poco a poco la nieve de la peor ventisca en su memoria reciente. Mientras que en el mundo, para ir a Cuba se necesita prueba PCR, así lo decidió el gobierno cubano como respuesta al aumento de contagios de COVID-19. Economía, hoteles de la capital aguardan mejoría, están esperanzados en mejoría de la salud. Actualmente hay 41.600 contagiados de COVID-19. Esa fue la portada del periódico Hoy de este día. Vamos a conocer qué tiene para nosotros la portada del periódico Diario Libre, y ahí la tienen ustedes en sus pantallas. Los ibaeños se citan por primera vez. Trabajo infantil, la invisibilidad de un delito cotidiano. 2021 ha sido declarado por las Naciones Unidas como año de la erradicación del trabajo infantil. En el país, más del 13% de los menores trabaja para llevar dinero a su casa, una realidad que se analiza a fondo. Además, PEPCA sale sin pruebas en allanamiento a casa del ex administrador de Edenorte. Autoridades no encontraron evidencias que vinculen a Julio César Correa con Alexis Medina Sánchez. Registro de residencia del exfuncionario se extendió por casi 9 horas. Además, reducen horarios en las oficinas del gobierno. Citan a causa aumento de precio de carne de pollo. La especulación estaría siendo la causante de que la carne de pollo se esté vendiendo en los puestos a 70 pesos o más la libra. Los vendedores acusan a los granjeros del problema y estos señalan la cadena de intermediación. Ayer, en algunos negocios, la carne del ave se vendía a 80 pesos. Sí, señores, a 80 pesos. Remesas aumentaron un 16% en el 2020. La República Dominicana recibió durante el año pasado 8.219.3 millones de dólares en remesas. Representa un incremento de 16% respecto a 2019. Su mayor crecimiento en los últimos 10 años, según el Banco Central. En tanto, la Dirección General de Aduanas informó que recaudó 127.495.71 millones de pesos en 2020, lo que representa
una caída de 11.6% con respecto al año anterior. Además, Luis Abinader se reúne con presidente de Haití. Entre los temas tratados por los mandatarios figuran migración, comercio, seguridad y salud. Además, Blanco Enero en España. Esto hace referencia a la tormenta Filomena. Ahí ven ustedes en la foto de portada la Plaza Cibeles en el centro de Madrid, España. Gran parte de este centro fue limpiado lentamente de la nieve después de esta tormenta. Internet móvil hogar. Siempre conectado en tu hogar, Internet MiFi de Viva. Viva, estamos de tu lado. Busque más información sobre las ofertas que tiene Viva para ustedes en la página 5 de este diario, también en su página web y redes sociales. Así se ve el día de hoy la portada del periódico Diario Libre. Aquí tienen ustedes en su pantalla el periódico El Día. Chequeos médicos, la prevención ayuda a evitar complicaciones. Coloquios del día. MESID apuesta a investigación. Educación busca mejorar calidad de las universidades. Franklin Fermín anuncia ayudas a estudiantes por la pandemia. Además, Abinader se reúne en la frontera con el presidente de Haití. Discuten temas binacionales en su encuentro no oficial. Frontera, el mandatario dominicano realiza recorrido en Elías Piña. Además, el gobierno del PRM busca pacto eléctrico de grupos interesados, dice Fernando Peña, representante de la UAS, ante el Consejo Económico y Social. Toque de queda paraliza la ciudad, las calles y avenidas empezaban a despoblarse en medida que avanzaba el toque de queda durante el fin de semana. Europa arrecia restricciones por pandemia, contagios avanzan y también la nueva cepa. Vacuna COVID será gratis y voluntaria. Las 25,000 dosis de Pfizer llegan este mes y serán para el personal de salud que trabaja directamente con pacientes del virus. Aborto. El episcopado apela a lo legal contra las causales. Justicia. PEPCA allana más por casos antipulpo. Además, Águilas y Gigantes inician final del Cibao. Esos son los principales titulares que conforman la mañana de hoy la portada del periódico El Día. Vamos entonces a conocer la portada del periódico El Caribe, que tienen ahí ya ustedes en sus pantallas. La gente a toda prisa por el toque de queda. Ahí ven ustedes en la foto de portada cómo se ve una foto de la tarde de ayer, donde dice que la imposición del toque de queda al mediodía, los sábados y domingos, ha llevado a que cientos de personas tengan inconvenientes cuando se desplazan de sus trabajos a sus hogares. Muchos son apiados de autobuses de pasajeros en los retenes y deben irse caminando si tienen permiso. El libre tránsito, 3 horas, volverá el próximo fin de semana. Pesquisas. Cámara de Cuentas incurrió en corrupción administrativa. Ministerio Público cree hubo lavado de activos, falsedad de documentos y complicidad en estafa contra el Estado. Grupos adquieren el parque eólico Metafongo, Inter Energy Group y el Fondo Cerrado de Desarrollo. Sociedades Popular invirtieron más de 50 millones de dólares. Remesas recibidas en 2020 supera los 8,000 millones de pesos. Banco Central afirma que es el mayor crecimiento en los últimos 10 años. Finjus considera reforma policial es impostergable. Sostiene es urgente aprobar reglamentos, cambios organizacionales y el diseño de las políticas públicas. La Iglesia dice que la aprobación de las 3 causales viola
el derecho a la vida. Conferencia del Episcopado llama a legisladores a no dejarse presionar por sectores que buscan aborto libre. Populismo, generador de crisis en los países. Expertos en política internacional consideran que el populismo, sea de izquierda o derecha, es contrario a la democracia. Presidentes de República Dominicana y Haití revisan la agenda bilateral. Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y de Haití, Jovenel Moïse, conversaron sobre seguridad, salud, comercio, migración, energía, y no se especificó el lugar del encuentro entre los mandatarios. Así se ve la mañana de hoy la portada del periódico El Caribe. Vamos a conocer el nuevo diario. En las económicas, el Banco Central informa que las remesas al cierre de 2020 superan por primera vez los 8.200 millones de pesos. Notifican a la Cámara de Cuentas sobre objeción de dos postulantes al cargo, notifican a la Cámara de Diputados sobre objeción de dos postulantes al cargo de defensor del pueblo. Ministerio Público asegura prosigue con desarticulación de redes de corrupción, allana residencias, ex administrador de Norte. Obispos rechazan el aborto en las 3 causales que defiende el presidente. Eduardo Sams Lobatón dice a aduana que recaudó 127.495 millones en 2020. Con el grito al cielo por el horario del toque de queda, propietarios de medianos y pequeños comercios y dueños de gimnasio están con el grito al cielo por los devastadores efectos económicos causados por el toque de queda. Además, presidentes de República Dominicana y Haití se reúnen y revisan prioridades, agenda bilateral. El editorial del periódico El Nuevo Diario. Desde este lunes 11 de enero experimentamos algunas modificaciones. Se titula Ponernos creativos. Esa es la portada del periódico El Nuevo Diario y con ella concluimos el repaso a las portadas de los diarios de circulación nacional. Para seguir compartiendo la COVID-19 y esta responde, señores, prácticamente a un clamor de algunos sectores, pero también en este programa lo habíamos comentado con ustedes y analizado ampliamente. Y se trata de enviar una parte de los empleados públicos, por ser lógicamente el Estado el mayor empleador de la República Dominicana, enviarlos hacia la modalidad del teletrabajo. Y me voy a permitir compartir Me voy a permitir compartir con ustedes parte de la información o más bien de la medida dada a conocer por el Ministerio de Administración Pública. Ellos dicen, se establece que el horario laboral en los sectores públicos será hasta las 3 de la tarde y que se enviará al 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales para la actividad del Estado continua a sus labores desde el hogar. Es decir, bueno, aquí realmente yo creo que lo de empleados públicos no esenciales realmente, señores, es relativo, porque hay empleados públicos que son esenciales, pero que esas tareas que son esenciales, ¿verdad?, que se desprenden de sus funciones, pueden perfectamente ser ejecutadas desde la modalidad del teletrabajo. Es decir, esto, cuidado con que se malinterprete y se entienda que se trata de empleados públicos que no están trabajando o que sus tareas realmente son productivas y no son determinantes para el perfecto funcionamiento de un departamento determinado y por tanto de una institución. Entonces, esta medida que es establecida para permitirle el teletrabajo, yo creo que es una medida muy saludable por parte del Ministerio de la Administración Pública, pero que además contribuye a sacar mucha gente, de las vías públicas, por lo que les cité al inicio, de que el Estado Dominicano es el mayor empleador y por tanto es el que más personas saca cada día a las calles a trabajar. Miren, señores, me sorprendió ayer y también a mucha gente, al menos eso pude identificar en las redes sociales, esa reunión
reunión que tuvo el presidente de la República, Luis Abinader, con el presidente haitiano, Jovenel Moïse. Y digo que sorprendió porque fue un encuentro de dos líderes de dos países que están prácticamente unidos de forma inseparable y que todos sabemos todos los conflictos que encierra esa cercanía que tenemos con el país de Haití. Entonces, realmente llama poderosamente la atención que este encuentro se haya producido de esa forma no oficial, pero a la vez tenemos que saludarlo porque esto envía un mensaje muy importante. Envía un mensaje muy importante y es que la República Dominicana y Haití tienen todas las posibilidades para dirimir cualquier conflicto que se esté presentando o que se vaya a presentar en el futuro. Porque, como dije, son dos naciones unidas en una isla. Cuando digo que están unidas, señores, para que esto no se malinterprete, es que están dentro de un mismo territorio, dividido a su vez por una frontera, señores, que no es ni de agua ni de otra forma, señores. Es una frontera imaginaria en algunos casos, imaginaria. De manera que entiendo que son buenas medidas por parte del gobierno. Veamos en lo adelante cómo evoluciona esta relación entre nuestra República Dominicana y la vecina nación de Haití. Señores, esto ha sido todo por este día, pero les prometemos que mañana nos reencontramos aquí a la misma hora con más informaciones de su interés para todos ustedes. No se muevan, quédense con los amigos de Despierta RD que tienen más informaciones interesantes y entrevistas de sumo interés para todos ustedes. No se muevan.